A ver, ¿qué tal? Buenos días. Les habla el ingeniero Alex Sánchez y el día de hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes en seguridad que habla acerca de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su posterior determinación de controles. Eh, Vamos a tocar los siguientes temas o esta capacitación va a tener el siguiente contenido. Primero vamos a tocar la normatividad legal. Luego vamos a ver algunos términos o definiciones utilizados, como por ejemplo peligro, riesgo, accidentes e incidentes. Luego en la parte 3 vamos a ver la clasificación de los peligros o cuáles son los tipos de peligros. En la parte 4 vamos a ver cómo se identifican estos peligros. Luego la metodología para evaluar los riesgos. En sexto punto, determinar cuáles son los controles y cuál es su jerarquía de controles. Y al final vamos a tener un pequeño taller para cómo elaborar una correcta matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y su posterior determinación de controles. Entonces vamos a comenzar un poco con el punto uno, que habla acerca de la normatividad legal. Acá vamos a especificar dos normativas legales, una que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que salió en el año 2011, que es la ley número 29783, y su reglamento interno o su reglamento, que es el decreto supremo 005, que salió en el año 2012. Ambas normas legales hablan acerca de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y cómo controlarlos. En muchos de sus artículos habla acerca de las medidas que se deben tomar para controlar estos peligros o estos riesgos. ¿Ok? Sería bueno que las revisen. Ahí les voy a dejar los artículos para que puedan un poco leer esta normatividad legal y también tener conocimiento. La parte más importante de estas dos normas legales hablan acerca de la participación y consulta que se debe tener a los trabajadores y a sus representantes en la parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por ejemplo, en el artículo 77 o en el artículo 88, el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. En el artículo 77, la evaluación inicial de los riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador por personal competente en consulta con los trabajadores y sus representantes. Esto quiere decir que todos los trabajadores y representantes van a participar en esta metodología o en esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, o también llamado IPER o IPER-C. Ya habiendo revisado un poco la normatividad legal, cuáles son nuestras funciones o cuáles son nuestros deberes y obligaciones como trabajadores y como empleadores, vamos a pasar un poco a ver cuáles son las definiciones, que son definiciones importantes. La primera de ellas es saber qué es un accidente de trabajo. ¿Ok? Entonces, un accidente de trabajo, según las definiciones de la ley, lo define de la siguiente manera: como un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Que también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo la autoridad, ¿no?, de la empresa o del empleador, y aún fuera del lugar y horas de trabajo. En resumen, un accidente de trabajo siempre va a ocasionar un daño, ¿ok? Pero en el segundo párrafo dice, aún siendo el accidente de trabajo fuera del lugar y horas de trabajo, ¿no? Esto está más relacionado a sus actividades que son fuera del lugar y horas de trabajo, o las personas que de repente hacen horas extras también, ¿no? Si ocurre un accidente relacionado a sus actividades, también es accidente de trabajo. ¿Ok? O sea, todo suceso que ocasiona un daño es determinado como accidente de trabajo. Entonces lo vamos a entender así: suceso que ocasiona un daño.
Ahora vamos a ver la diferencia con incidente de trabajo. Pero para poder identificar también un accidente dentro de nuestras actividades, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué podría pasar o qué podría suceder? Entonces, cada vez que iniciemos una actividad, vamos a poder identificar cuáles son los potenciales accidentes haciéndonos esta pequeña pregunta. ¿Qué podría pasar? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo en altura, ¿qué podría pasar? Me podría caer y me podría matar. O podría caer un objeto desde cierta altura, o una máquina o un equipo desde cierta altura, y una persona está pasando por debajo de esta máquina suspendida y podría impactar con la persona. O en el transcurso, movilizándome en la camioneta de la empresa, podría tener un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Entonces podrían pasar varias situaciones. Antes de iniciar la actividad, siempre es necesario hacernos esta pequeña pregunta. ¿Qué podría suceder para identificar los potenciales accidentes? Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, podríamos caer desde una altura considerable, o si estamos realizando trabajos eléctricos, podríamos recibir un contacto directo. ¿Qué más podría pasar? Si estamos trabajando en escaleras, podríamos caer de la escalera, o si estamos trabajando en una azotea o en una superficie inclinada, como un techo, podríamos resbalar o caer desde el techo y podría generarnos ciertas lesiones considerables o inclusive la muerte. Si estamos trabajando sobre un andamio, también, ¿no? Podríamos caer de distinto nivel y las lesiones podrían ser considerables. Entonces aquí vemos que en todos los ejemplos el accidente va a ocasionar un daño. ¿Ok? Accidente de trabajo ocasiona un daño. Ahora, la diferencia con el incidente, según el término de la ley, o según los términos de la ley, es que un incidente es un suceso acaecido en el transcurso o en el curso del trabajo y en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si es que estás realizando algo y al final, producto de la inspección o del análisis de un médico, te indica que no ha pasado nada, que simplemente ha sufrido una caída o un pequeño raspón y puedes seguir trabajando al día siguiente y te brinda los primeros auxilios, eso es un incidente de trabajo. O sea, cuando no sufres lesiones corporales considerables y puedes seguir trabajando al siguiente día. Por ejemplo, casi me caigo, ¿no? Estoy transitando dentro de la empresa o en alguna otra parte donde tenga que realizar mis actividades y de repente el suelo es un suelo resbaladizo, es un piso pulido, un piso inclinado, un piso que tiene de repente grasa, y por ahí lo piso y me resbalo, pero me logro agarrar y no sufro ninguna caída, ninguna lesión. Casi me caigo, eso es un incidente. ¿Ok? Otro ejemplo. Tengo una carga suspendida y esta carga suspendida de repente se cae o de un momento a otro se cae y llega a impactar contra el suelo, pero pasa al costado o a mi costado y no logra generarme ningún daño. Eso también es un incidente. ¿Ok? Ahora, la diferencia con el accidente es que el accidente te ocasiona daño y el incidente no te ocasiona ningún daño. ¿Ok? Si bien es cierto, el incidente puede ser un potencial accidente, en ambos casos, accidentes e incidentes, hay que reportarlos siempre. ¿Por qué? Porque tienen que pasar un proceso de investigación. Los incidentes son potenciales de generar un accidente. Así lo vamos a entender. Por eso es muy importante también investigar y comunicar los incidentes, porque eso ya nos da una alerta o una alarma de que puede pasar algo más adelante, ¿no? Les doy un ejemplo. Si es que un colaborador todos los días se cae en el mismo sitio o se tropieza en el mismo lugar, es porque de repente ese lugar todos los días está expuesto a un cierto peligro que hasta el momento no ha desencadenado un accidente, pero podría desencadenarlo más adelante.
y por ende hay que reportarlo inmediatamente. No hay que quedarse callado porque simplemente no ha pasado nada. En los accidentes sí, inmediatamente hay que reportarlo, eso sí lo sabemos, pero muchas veces los incidentes que son los potenciales accidentes o los cuasi, también llamados cuasi accidentes, no los reportamos, entonces también hay que reportarlos. ¿Ok? Entonces ya sabemos la diferencia un poco entre accidente e incidente. Ahora, ¿qué es un peligro? Y acá vamos a ver también un poco la diferencia entre un peligro y riesgo. Un peligro, según las definiciones, dice que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Ok? O también es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o combinación de estos. Entonces, un peligro es algo que te puede causar daño, así lo vamos a entender, como algo que te puede causar daño. Puede ser una fuente, puede ser una energía, puede ser una fuente de calor, puede ser una situación, ¿no? Trabajos en altura, trabajos con energía, puede ser un acto, ¿ok? Puede ser una maquinaria, ¿no? Yo lo defino de la siguiente manera: es cualquier cosa que te puede causar un daño. Eso es un peligro, cualquier cosa que te puede causar un daño. Ahora, ¿cómo vamos a identificar un peligro? Nos vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿por qué podría suceder un accidente? ¿Por qué motivo, causa, razón o circunstancia podría suceder un accidente en las actividades que tú estás realizando, ¿no? Y ahí van a surgir diferentes preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, se cae un equipo desde cierta altura, porque me corto con un objeto punzocortante, o puede explotar una máquina, o puede ocasionar un incendio cierto producto químico, o puedo chocar con el automóvil en el cual o la camioneta en el cual me estoy transportando. Ahí van a surgir diferentes preguntas que están relacionadas a las actividades que tú realizas, ¿no es cierto? Si yo realizo un trabajo en caliente, van a tener ciertos peligros relacionados, ¿no es cierto? Si yo realizo un trabajo en oficinas, también van a tener ciertos peligros relacionados a esas actividades, que más adelante vamos a ver los tipos de peligros. Ahorita simplemente vamos a identificarlos. Entonces, ¿por qué podría suceder un accidente en tus actividades? Vamos a hacernos esa pregunta para identificar los peligros. Vamos a poner algunos ejemplos. Trabajos en altura, peligro. Trabajos con energía, también peligro. Sustancias químicas, ¿no? Ahí tenemos pinturas, tenemos thinner, tenemos gasolina, también es considerado un peligro. ¿Ok? Entonces hemos dicho que peligro es todo elemento o toda cosa que nos podría ocasionar un daño. Ahora, ¿qué es el riesgo? Y acá lo vamos a ver. El riesgo indica que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y al ambiente. O sea, un riesgo es una probabilidad de que un peligro se materialice. ¿Ok? La segunda definición indica que es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso de exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso de exposición. Entonces, al final, el riesgo lo vamos a determinar como un valor, que es la probabilidad por la severidad. La probabilidad es que tantas veces puede ocurrir un peligro en caso se materialice o de poder materializarse, y la severidad es qué tanto daño o qué tan severo puede ser ese peligro. ¿Ok? En el caso que también se materialice. Entonces, al final estos dos factores van a identificar o van a determinar cuál es el nivel de riesgo que tiene asociado este peligro o el peligro que hemos identificado, ¿no? Para eso hay una metodología, ¿no? Primero identificamos el peligro, luego evaluamos por medio del riesgo este peligro, valga la redundancia, qué tan peligroso es este peligro. Eso lo evaluamos ¿con qué? Con el riesgo o con el nivel del riesgo. Entonces, para determinar cuál es el riesgo, vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿qué tan grave puede ser el peligro al que estuviéramos o al que estamos expuestos, y con qué frecuencia puede ocurrir?
¿Ok? Entonces con esas dos preguntas vamos a poder identificar el riesgo, perdón. Entonces en esta primera sesión hemos visto primero hemos revisado, perdón, las normas legales, qué es lo que dice la norma legal acerca de las obligaciones del empleador y de los trabajadores, ¿no? Que estamos prácticamente, pues, nuestro deber identificar y evaluar los riesgos. En realidad el deber de todos y de toda la organización, desde el empleador hasta los trabajadores, es el deber saber identificar los peligros, saber evaluarlos y de mayor importancia controlarlos, ¿no? Luego hemos visto algunas definiciones, cuál es la diferencia entre peligro y riesgo, hemos visto, perdón, cuál es la diferencia entre accidente e incidente, hemos visto que un accidente ocasiona un daño, siempre ocasiona un daño, un incidente no, pero puede significar un potencial accidente, un incidente, o también llamado el incidente cuasi accidente. Y después hemos visto qué es peligro y qué es riesgo, ¿no? Hemos dicho que peligro es todo aquello que nos puede ocasionar un daño, ¿no? Puede ser una fuente, una situación o un acto. Ya después en la segunda sesión vamos a ver cuáles son los tipos de peligro. Y hemos dicho del riesgo que simplemente es una cuantificación del peligro, ¿no? Que al final el riesgo es una ponderación que te mide la probabilidad y la severidad del peligro identificado en la primera fase. Entonces hasta aquí hemos llegado en la primera sesión, y ya después en la segunda vamos a ver los tipos de peligro. Ok, gracias.